Buenos días por la hora. Vamos a comenzar la clase. ¿Ya? Esta es la unidad 2 del curso de corrosión industrial. Eh, la parte 1 y 2 son las más ligeras, son las que ocupan menos clases. Y ahora con la parte 2, lo que es eh, causa de la corrosión, lo que es electroquímicas, bacteriológicas, metalúrgicas, físicas, químicas, entre otras. ¿Ya? La clasificación según el mecanismo puede ser bacteriológicas, metalúrgicas, físicas, químicas. ¿Ya? Estos cuatro son los cuatro grandes. Finalmente, después de esta unidad vamos a concentrarnos en las causas electroquímicas. La corrosión por bacteriología. Como su nombre lo dice, son microorganismos que afectan la corrosión. ¿Ya? Influyen tanto en las reacciones anódicas y catódicas y destruyen la superficie protectora del metal. ¿Qué es lo que pasa? Y mientras ocurre algún proceso de oxidación, estas bacterias generan un compuesto químico que hace que la corrosión sea más rápida o ocurra de una manera más letal, más fuerte, ¿ya? Si tienen una película protectora, este metal generalmente se lo carcome y evita que esa película siga protegiendo al metal. Y crea un medio que es corrosivo al metal y produce depósitos sobre el metal. Hay un ejemplo muy claro, es el hierro en aguas desairadas. No se corroe apreciablemente, pero se han detectado con alta velocidad de corrosión de hierro en presencia de la bacteria reductora de sulfatos, Ceprovidrius. ¿Por qué? Porque esta bacteria reductora de sulfatos genera sulfuro, lo cual hace que se corroda de una manera mucho más elevada. La bacteria es anaeróbica, es decir, que no necesita oxígeno, y es de aproximadamente 4 micrómetros de largo y se encuentra en aguas, suelos, poco aireadas, es decir, que no tengan mucho oxígeno. Y tienen un rango de pH normal, es decir, entre 5 y 8,5, es decir, que en las mayorías de aguas y suelos, esta bacteria es florífera a existir, siempre y cuando no exista mucho aire, es decir, no tenga mucho oxígeno disponible. Recordemos que esta bacteria es anaeróbica. Esta bacteria reduce los sulfatos inorgánicos a sulfuros en presencia de hidrógeno. El hidrógeno se obtiene a partir de la superficie de hierro, es decir, que esta bacteria acelera el proceso de corrosión de estas bacterias, de los metales. Acá tenemos el agua por electrólisis, agua, ion hidrógeno, ion hidroxilo, disociación del agua. La reacción anódica, la de oxidación del hierro, pasa a hierro más 2. El cátodo, el ion hidronio, genera hidrógeno. ¿Ya? Esta reacción del agua con el metal es la más común. Esta es la reacción que ocurre normalmente cuando se oxida. Pero la bacteria toma el ion hidronio que existe y con el sulfato que esté disponible genera agua y sulfuro, lo cual hace esta reacción química, sulfuro más hierro más 2 es
sulfuro de hierro, que es soluble o insoluble. Este metal, esta sal, que diga. ¿El sulfuro de hierro es soluble o insoluble? ¿Insoluble? Es insoluble, por lo cual va a generar esa cáscara de óxido que nosotros podemos ver. Que generalmente esa cáscara que nosotros vemos media verdosa, algo azulada, que han visto un metal oxidado con esos colores, ¿cierto? Sí. Es decir, que probablemente tenga una corrosión bacteriológica que esté influyendo. También las reacciones químicas del hierro con el hidróxido disponible, hidróxido de hierro, que es la corrosión más común y la que existe en todas partes. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros vemos que cuando existe esta bacteria, es muy probable que forme dos, dos, eh, dos tipos de hierro, dos tipos de sales de hidróxido y hierro, dos ataques de corrosión, por lo cual esto hace que se magnifique mucho más la velocidad de corrosión. Entonces el hierro queda ahí, se corroe de manera más rápida y hay que cambiarlo de una manera más efectiva. ¿Ya? Pero si esto sucede en presencia de oxígeno, la corrosión es más severa, o sea, causa un daño mayor, porque el sulfuro de hierro en presencia de oxígeno crea sulfato de hierro, por lo cual empieza otra reacción en cadena y generando ácido sulfúrico. ¿Qué pasa si yo genero ácido sulfúrico? Porque sulfuro de hierro más oxígeno, sulfato de hierro. Sulfato de hierro en medio acuoso en presencia de oxígeno, óxido férrico más ácido sulfúrico. ¿Qué pasa si yo tengo esto? ¿Por qué es muy peligroso si yo tengo ácido sulfúrico en presencia de hierro? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo que se come el metal? Se- se- bueno, se come el metal en el sentido de que el hierro es soluble en pHs ácidos, ¿cierto? Y si tengo una solución ácida en la superficie, este va a querer estar en forma de hierro más 2, en su forma oxidada, ¿cierto? Y al tener este, se genera una reacción en cadena. Más oxígeno genera, genera y se vuelve a generar el ácido sulfúrico, es decir, el ataque en presencia bacteriológica anaeróbica o con presencia de oxígeno es muy dañino para los metales. También están las metalúrgicas, los metales, aleaciones o su estructura cristalina que depende de cómo esté ordenado la molécula. Acá hay tres figuras cristalinas, cuadrada centrada en las aristas y aquí cúbica centrada en las caras, hexagonal centrado en las aristas, perfecto, y dependiendo de su estructura cristalina puede ser más propensa o menos propensa a tener estos efectos de corrosión. El hierro y el acero tienen una estructura cúbica centrada en el cuerpo. El acero inoxidable austético tiene una estructura cúbica centrada en las caras, ¿ya? Es decir, que si yo tengo una estructura cristalina centrada en las caras, es menos probable que, en el caso del hierro, que se oxide. Es decir, que su estructura básica cristalina es
muy importante a la hora de saber si es un metal idóneo o no idóneo para llevar a construcción, usar como material frente a suelos, aire, atmósfera corrosiva. ¿Ya? El magnesio posee una estructura hexagonal centrada en el cuerpo, pero el magnesio es muy fácil que se oxide. Las propiedades metálicas difieren uno a otro, es decir, no siempre para todos los metales va a ser idóneo que sea centrado en las caras. Algunos necesitan que sea centrado en el cuerpo, otros en la arista. Es decir, nosotros tenemos que tener en conocimiento cuál metal sirve para qué estructura cristalina, cuál es su estructura más idónea para la construcción, para la formación o para cualquier otra cosa. ¿Ya? Cuando un metal se solidifica, los átomos se distribuyen al azar del estado líquido y se reordenan de forma cristalina en estado sólido. Sin embargo, el reordenamiento generalmente causa que muchos puntos en el líquido, entre conjuntos cristalinos o granos, hay un límite, es decir, que vamos a tener un límite entre la parte acuosa y la parte sólida. Cuando un metal ha sido solidificado, hay numerosas regiones de grano. Estas regiones se llaman límites de grano, es decir, que van a haber partes con huecos. En los bordes de los granos de los átomos se encuentran débilmente empaquetados, es decir, que no hay una fuerza intramolecular muy alta. Luego, el límite de granos de las áreas son de alta energía y están más activos químicamente. Es decir, que si los átomos en la estructura cristalina están centrados en las aristas, tienen más facilidad para corroerse. La física. Acá hay un ejemplo de ya un compuesto ya bien corroído. Cuando un metal o aleación está siendo sometido a fuerza, es decir, que se está moviendo, se está ocupando, las cuales se propagan actualmente. Por ejemplo, cuando tenemos un- una constructora o un molino, se va moviendo el molino, pero la válvula que va moviendo el molino se empieza a desgastar con el tiempo y se empieza a oxidar. Eso también se llama fatiga del material. Y en presencia de algún medio corroso, este proceso se agrieta mucho más rápido y más, eh, más, eh, más dañino para el material, lo que puede friccionar, lo cual la fricción con otro material comienza a dañar mucho más. También, ¿por qué es importante cambiar las tuberías, tanto sean de líquido o de gas, cada cierto tiempo? Porque el choque que existe con el movimiento del gas o del líquido comienza a causar pequeños daños dentro de la estructura, lo cual al hacer pequeños daños acelera su respuesta química, lo cual hace que sea mucho más propenso a un daño corrosivo por el medio. Las tensiones, las vibraciones internas que se generan en los tubos, ¿ya? Las corrientes, válvulas, pueden producir corrosión al metal. También depende la luz, es decir, que si tenemos eh, un metal expuesto todo el tiempo a un fuerte irradiación solar, se empezará a desgastar, también por la temperatura, ¿ya? Porque si nosotros estamos ocupando alta temperatura, eh, se empieza a desgastar con una mayor rapidez.
Por ejemplo, ¿quién de ustedes tiene un, ¿cómo se llama este? Donde se calienta el agua para bañarse. ¿Califón? El califón, disculpen, ya. ¿Quién tiene un califón automático? ¿O quién tiene un califón en la casa? Yo. Yo igual. ¿Ustedes han tenido que repararlo alguna vez o han visto que sus papás tengan que llamar a alguien que lo repare? No, no, ¿Mm? no. Cuando llega la persona, el maestro, si ustedes se piensan, a ver, cuando empieza a sacar, lo primero que se daña es la ignición, donde comienza a calentar el agua. ¿Eso por qué pasa? Por la alta temperatura y por el desgaste del agua que empieza a fallar. Cuando ustedes lo sacan y ven el, la parte de ignición, ya está, por lo generalmente cuando ya está, no prende, es porque ya está todo corroído. Y, ya, y eso es solamente por el flujo de agua y la alta temperatura que pasa por ella. ¿Ya? También puede ser por la presión. Si se somete a mucha presión constantemente, el compuesto empieza, el material empieza a fatigarse, a oxidarse de manera más rápida. ¿Ya? Ahora las químicas. Para los compuestos sólidos, líquidos, gaseosos, pueden reaccionar directamente con el metal a bajas temperaturas. Aquí les doy un ejemplo de un artículo. Empieza a hacer una película protectora. Biomiedo corrosión. Em, ¿Ustedes alcanzaron a tener asignaturas con Miguel Guzmán? Sí, ¿Alguna vez les explicó de lo que él hacía como investigador? Porque él era un corrosionista. ¿Cuál era el medio más corrosivo, el medio más comúnmente usado para hacer fenómenos de corrosión? ¿O sabe? mm, ¿el hierro? No, el medio es, por ejemplo, el agua de mar, suelos, eso, Mm. ¿ya? Como acá ilustra la imagen. Acá está el metal y acá está el medio corrosivo. El medio corrosivo por lo generalmente siempre se utiliza para los artículos usar cloruro de sodio, porque es una sal que está comúnmente en el agua, en la atmósfera, y nosotros sabemos que el cloruro comienza a hacer defectos en el oro, comienza a hacer defectos en el hierro, en el aluminio, etcétera, etcétera. Empieza a promover que el hierro pase de hierro o un metal cero a su fase oxidada, sea un cloruro de. ¿Ya? Y la atmósfera que está en presencia de óxido de hierro, óxido de azufre, disuelto en agua, puede proporcionar las siguientes reacciones. ¿Ya? ¿Ustedes han escuchado de dónde puede promover el óxido de azufre en, en el aire? ¿Cómo se llama este? El óxido de azufre cuando está en el aire o en el agua. ¿En qué se convierte? Y esto es un residuo industrial que botan muchas industrias. Es por eso que se controlan las emanaciones de dióxido de azufre, de dióxido de carbono. ¿Por qué? Estos son generalmente llamados lluvias. ¿Qué? Lluvias ácidas. Ujú. ¿Y qué pasa con el ácido? Que vuelve a generar el sulfato de hierro y a su vez ácido sulfúrico, lo cual hace que el metal, en este caso el hierro, se, se oxida
y se corroa a una velocidad alta, ¿ya? Como acá te dice, el ion cloruro puede actuar directamente sobre un metal o indirectamente, destruyendo la capa o película protectora. El cloruro es un ion pequeño que tiene una movilidad y penetra sobre la capa, ¿ya? Eso es lo que hace el cloruro, ¿ya? En la práctica, más de una de estas causas pueden encontrarse en la corrosión de un metal o lesión. Es decir, que cuando tú vas a la práctica, cuando debería haberlo llevado a terreno, yo no les podría decir, acá hay causa química, acá hay causa física, acá hay causa solamente bacteriológica o causa, ¿ya? Acá siempre hay un conjunto de causas que provocan la corrosión. No siempre es muy extraño que solamente se vea afectado por una sola condición. Aquí otros factores que influyen en la corrosión de la superficie de estos materiales, como son la condición de la superficie, el efecto de la temperatura, la diferencia potencial que se pueda generar en una aleación, el efecto de erosión, efecto de ambientes contaminados y el efecto del tiempo y efectos biológicos como fue mencionado anteriormente. En el efecto de la condición de la superficie es simple. Entre más partes, más daños tenga en la superficie este material, mayor será su velocidad de corrosión. Acá hay un trabajo de una revista donde podemos ver cuán, cuál dañado está la superficie, ¿ya? Lo cual influye en que este material se va a corroer de una manera mucho más efectiva, mucho más rápida. Esta es una imagen SEM. ¿Alguno de ustedes, no sé, Tamara, ha trabajado con alguna imagen SEM? ¿O ha visto cómo se ve un metal limpio, sin problema? Que no esté corroído o que no tenga daños en la superficie de efectos. No, Fabián, Natalie, en alguna asignatura. no recuerdo, No, yo pero tampoco. Disculpe, ustedes no están tomando metodología de la investigación, ¿no? sí, Una consulta. Eh, Disculpen mi ignorancia. Ahí les pasan cómo se, cómo se lleva la metodología de la investigación o les muestran también los académicos cómo es su línea de investigación y en qué se enfocan o nunca han llevamos, visto eso. ¿Ah? llevamos, llevamos las clases con un profesor solamente y nos ha pasado así como el, cómo se plantean los objetivos, las hipótesis, cosas así más teóricas. Ah, más teórico. Siempre Ah, ya. hablan de su área, pero como indirectamente. Ya. No como que esté en el programa que diga hablar del área. No, es que sería bueno para que se informaran de las cosas en que se van a meter. Y Ujú. también sería Sí, bueno que para ustedes discernir a qué área se van a ir. Porque yo no sé si ustedes van a querer después hacer el magíster. hasta el momento los que estamos en el curso parece que todos vamos a seguir el magíster, parece. Ujú. Y sería bueno que, si Dios quiere, la pandemia lo permite, hagan su unidad de investigación al segundo semestre, o por lo menos no inscribirla, sino trabajar ahí para ver si les gusta o no. Ujú. ¿Ya? Sí. Ya, bueno. Entonces los decía porque generalmente un metal se ve totalmente liso. Les voy a mostrar cómo se ve un metal sin, sin defectos. Ah, aquí, ya.
¿Ven el Word? Sí, Natalie, Sí. la primera imagen es de un metal sin corrosión, no corroído. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Acá no hay defectos. Hay pequeños relieves que son normales o típicos de, de los metales a nivel micro. Si estas están a, a- a 100 micrómetros de área, es decir, 10 por 10 micrómetros. ¿Ya? Y acá están metales corroídos, pero para la formación de nanopartículas. Si nosotros vemos, es importante. ¿Por qué? Porque estas nanoestructuras a lo largo van a generar, se corroen más rápido que el metal solo. ¿Ya? Disculpen. ¿Ya? Ay, disculpen, niño, ya. Pasa. Ya. Otro efecto importante es la temperatura. Ustedes saben que si, si un equipo comienza a trabajar a una temperatura más alta, es más propenso a que se corroa. ¿Por qué? Porque la energía cinética que se necesita, la energía que se necesita para que se corroa, disminuye. Por lo cual acelera su energía de reacciones, es un pseudo catalizador, ¿ya? En soluciones acuosas. Acá, por ejemplo, acá se puede ver un gráfico de temperatura versus velocidad de corrosión. Obviamente que llega hasta un límite. Acá está en grados Fahrenheit, no lo puedo encontrar en Celsius ni en Kelvin para que se vea más a una escala que nosotros conozcamos. ¿Ya? Aquí llega a 100 y vemos que la velocidad de corrosión a mayor temperatura es mayor. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo, el ejemplo que si nosotros también, un ejemplo de laboratorio que sería bueno que nosotros pudiéramos haber hecho, sería haber sumergido un electrodo a distintas temperaturas en un baño María con una solución de cloruro de sodio al 3%, al 5%, para ver también el efecto de la concentración en la corrosión y ver cómo esto se acelera. Otros factores que influyen en la diferencia potencial. Ustedes saben que a veces existen estos famosos electrodos de sacrificio. ¿O nunca me han escuchado de un electrodo de sacrificio en una tubería o en algo? sí, Ya. Y es decir, que si tenemos un tubito expuesto, nosotros lo rodeamos de otro, para que en vez de que nuestra tubería se corroa el otro metal por diferencia de potencial y haya y obtenga una mayor durabilidad y proteja mi metal y se corroa de una manera más lenta. Aquí, por ejemplo, están los metales, de aquí hay una pequeña tablita de potencial de oxidación. Nosotros vamos a poder ver que el oro es el más difícil que se corroa, ¿cierto? Pero el oro es muy caro. Nosotros necesitamos trabajar con algo más barato. Acá vemos que el más activo es el potasio, pero ustedes saben que los metales alcalinos, uno los tira en agua y es una reacción muy exotérmica, es decir, que estos metales, aunque uno los quiera utilizar, no los puede utilizar como electro de sacrificio, ya debido a su alta reactividad. Por ejemplo, ustedes en química orgánica hicieron
análisis elemental. ¿En orgánica, dice? En orgánica, generalmente se hace análisis elemental. Cuando uno va descomponiendo, o por lo menos yo tuve así, ustedes tuvieron que caracterizar algún, eh, algún compuesto orgánico. ¿Alguna vez le dieron un práctico así, aquí tome su compuesto orgánico, unos cuantos, 1 o 2 gramos, y dígame qué es? Y a través de muchos análisis uno va viendo si tiene carbono, sodio, distintos metales o distintas Mm, partes, ¿o no? cre- Creo que sí, pero no estoy segura. En donde uno de los procesos para ver si tenía algún halogenuro era tirar una pequeña piedrita de sodio metálico. No, ese no. Ya. Ese sodio metálico lo pueden buscar en YouTube, en cualquier parte, yo creo que debe estar. Te tiran un poquito de sodio, potasio, un rubidio al agua y se ve una explosión gigante. Eso sí lo hemos visto, Ah, pero ya. no así como en orgánica. ¿En dónde lo vieron? Química general, parece. Mm, ya. La reacción de los metales del grupo uno. Ujú. ¿O fue en orgánica? Es que en Con orgánica lo química usan, general. Sí, es que química. en orgánica lo usan para caracterizar, para ver qué compuesto es. Bueno, al menos yo tuve esa Es que formación, que es distinto. no, Yo estudié en otra nosotros universidad. en orgánica generalmente caracterizamos solamente a través de, ¿cómo se llama esto? De IR o ultravioleta. Sí, que No, es no utilizamos nada más. mucho más moderno de lo que yo hacía en reacciones químicas. ¿Ya? En verdad eso es lo que se utiliza si alguien quiere trabajar en orgánica o publicar o hacer un magíster. Lo que yo hacía era el tiempo de los cavernícolas, no más utilizar los hierros. Por lo tanto, ¿ustedes han sabido que el zinc, el cromo son buenos electrodos de sacrificio Sí. y el aluminio? Eso es porque el metal más usado para hacer tuberías es el hierro, ¿cierto? Ujú. Por lo tanto, yo tengo que mirar a los más reactivos que el hierro, porque estos no me sirven. Porque si yo coloco níquel y coloco hierro, ¿qué se va a oxidar primero? El hierro. El hierro. Por lo tanto, no me sirve el potencial de oxidación. Entonces yo miro cromo, zinc, aluminio como mis electrodos de sacrificio. ¿Ya? También otros, la erosión. Si estamos, nosotros vivimos en una región bien desértica, por lo tanto hay bastante erosión y esto afecta directamente en las tablas, en los voltes, en las tuberías, en los tarros, como acá vemos. ¿Ustedes han visto alguna vez esto? ¿Un envase así? Sí. Y generalmente está en una parte que hay mucho viento o tiene mucha contaminación ambiental. Porque al haber la erosión físicamente hace que se dañe más el material y lo deja más expuesto al deterioro. También el efecto de ambientes contaminados. Acá hay un ambiente ultra contaminado. Aquí les encontré una imagen. ¿Ya? Aquí vemos como si está contaminado por cualquier sustancia, la corrosión es mucho más agresiva. La contaminación, si está cerca de una industria si nosotros, por ejemplo, vivimos cerca de una industria y esa industria emana mucho CO2,
o SO2, este va a generar que se adhiera y empieza a corroerse, es decir, las contaminaciones ambientales son muy potentes. El efecto del ambiente es importante tanto para la salud de nosotros, de las personas en general, como para la infraestructura, porque lo que nos afecta a nosotros puede afectar a las construcciones, a nuestros materiales, haciendo que se corroa y se rompa más fácilmente. También el efecto del tiempo. Acá, por ejemplo, saqué de un artículo el efecto de la corrosión en distintos ambientes. Nosotros podemos ver que a través de los años la aceleración es mucho más rápida que al principio, ¿cierto? Y también afecta lo que es a nivel ambiental, la rural, la urbana y la marina. ¿Por qué ustedes creen que la marina es mucho más rápida, el ataque es mucho más agresivo? Por las sales que están disueltas. Sí, el mayor son los cloruros que ustedes vieron anteriormente, que penetran el metal y hacen que se corroa. Rompen la película protectora. Y el sector urbano, debido a los gases que el CO2 esencialmente que emanan los autos. Y la rural no hay tanto daño medioambiental. Por eso es más lento. Pero todos a su vez son exponenciales en su daño al material. Los efectos biológicos, que ya los vimos, factor de los sulfatos, de las bacterias, etcétera, etcétera. ¿Ya? Este fue, eh, Esta fue la segunda unidad, chiquillos. ¿Qué les quería decir? Desde ahora, en la tercera unidad, van a venir ejercicios, todo. Va a ser como somos poquitos, va a ser una clase un poco más personalizada, que vamos a ver los diagramas de Purbex y cómo afectan. También eh, los sobrevoltajes, sobrepotenciales y todo, para que determinar y hacer un diagrama de Purbex y ver y estudiar la velocidad de corrosión de los metales. Estas dos primeras unidades son más que nada cosas que uno vomita información y es que replicarlo. Ahora la tercera unidad es aplicar conocimiento, ¿ya? Y en esta tercera unidad sí van a haber tareas. ¿Las voy a subir En- al sistema? Ah, entonces, para estas dos unidades no hay tareas ni no, trabajo. no, Ya, simplemente es para la hora de la prueba va a haber preguntas de esto. ya. Entonces, el sistema de evaluación eran trabajos y Trabajos, pruebas. prueba y la presentación final. Ah, ya. Trabajos, prueba y presentación. Ya. Yo creo que probablemente terminemos en diciembre si vamos a esta velocidad, Ujú, ¿ya? ya. Y la presentación ahí vemos si la dejamos para principios de enero o fines de diciembre. Ahí vamos viendo y tanteando todos, ¿ya? Ya. En esencia no se preocupen. Es un ramo que generalmente es para subir su promedio académico. Ya. Nos vemos entonces hasta el jueves. Mm, sí. Buena semana. O, o disculpa, a ver, Tamara, solamente el martes no se iba a hacer clase o era la semana? No era solo el martes. Ah, perfecto, ya. Entonces nos vemos jueves y viernes, mañana, la próxima semana, Ujú, ¿ya? ya, Ah, perfecto. espera, alguien me mandó un chat. Ah, ya, nada. Ya, entonces nos vemos. Ya, perfecto. Chao. Chao, chao. Chao. Ya. Tamara, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Bien, profe, todavía está grabando.
Y entonces voy a colgar y llamo nuevamente. ¿Ya? Para que se guarde. Pero lo puede pausar. Pero lo O sea, le puse, puede poner stop a la grabación. pero coloqué stop. Ya, dime. Según yo Y está bueno, stop. lo que pasa es que a mí el semestre pasado, cuando yo hice un ramo con el profe Luis, ¿Sí? como que me incluyeron dentro de la plataforma Educa Mm, para que yo pudiera participar en los foros y todo eso. No sé voy a cómo lo hizo, voy a preguntar pero sí, cómo se hace ya. sí para poder así como participar de las tareas y todo eso, como si fuera así como un Mm, alumno más. Ya, ya. Eh, igual, igual voy a estar enviando todo a los correos. ¿Ya? Ya, bro. Y la otra duda era, al final la reunión, entonces la dejamos para el día miércoles. Mm. Vicky, Max. Ya, ya. No sé si le incomoda tenerlo el martes o no. A mí no me incomoda, pero yo soy la única que respondió, o sea, Diego Diego respondió. no sé si la habrá. ¿Sí? Ah, ya. Sí. Es que como no tienen, disculpa, pero no tienen clase, Sí, por eso. sí. Necesito eso sí, el avance, tienen que hacerme acuerdo. Sí, ¿Ya? sí, el avance nos dio fecha hasta mañana para entregarlo. O sea, para subirlo a la carpeta del Drive. La carpeta sí. Ujú. Ya, Ya, profe. ya, nos Entonces vemos. nos vemos el martes. Chao, chao. Chao.